Palabras como: yo sé que mi Redentor vive. También: yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso. Estos hombres de Dios tenían convicciones. Estos hombres de Dios tenían seguridad. Porque la convicción es la seguridad, es la certeza que se tiene. La seguridad o certeza que una persona tiene de la verdad, o la certeza de lo que se piensa o de lo que se siente. Eso es convicción. Y quiero invitarle a que meditemos en esta ocasión en algunas convicciones del creyente, algunas convicciones del cristiano. Tiene sin duda el cristiano muchas convicciones, muchas seguridades, muchas certezas en su manera de pensar, de creer, de mirar las cosas, muchas certezas. Y quiero que pensemos en algunas convicciones del cristiano. Antes de hacerlo, les invito a orar. Dirijámonos a nuestro Dios a través de la oración. Nuestro Dios, te damos gracias por escuchar nuestra oración. Te damos gracias porque es posible ponernos en tus manos para meditar en tu palabra, para aprender de ti. Te pedimos, pues, Dios, nos des sabiduría, nos des el entendimiento que es necesario para comprender la verdad que tú tienes para nosotros. Te pedimos, Señor, pues, ayuda. Te pedimos dirección. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer en nuestra Biblia, Primera de Juan, capítulo 5. El apóstol Juan nos habla mucho de las convicciones del cristiano. Usa mucho las palabras sabemos y conocemos. Sabemos y conocemos. Cuando nosotros sabemos algo es porque lo conocemos, porque lo conocemos. Y Juan usa mucho esas palabras, saber y conocer. Voy a leer Primera de Juan, capítulo 5. Si tiene Biblia, le invito a que abra esa Biblia. Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a leer los versos 13 al 20. Primera de Juan, capítulo 5, versos 13 al 20. Dice la palabra de Dios: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Sabemos, sepamos, conocemos.
seguridad del cristiano, convicción cristiana. Dije que una convicción es la seguridad, es la certeza que tiene una persona de aquello que cree, de aquello que piensa, de aquello que siente. El apóstol Juan resalta la convicción del cristiano maduro. El apóstol Juan ensalza la convicción del creyente. Y dije, usa las palabras saber y conocer. Porque saber significa un conocimiento profundo de algo. Conocimiento profundo. Los versos 13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Y dice, para que sepáis que tenéis vida eterna. Para que sepáis. El verso 15 dice, y si sabemos que Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye. Y luego el verso 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Verso 19, sabemos que somos de Dios. Verso 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Sabemos. Habla de convicciones, habla de seguridad. En verdad, el cristiano tiene muchas convicciones. El cristiano verdadero, el cristiano maduro, tiene muchas cosas de las cuales está seguro. El cristiano está seguro de la vida eterna. El cristiano está seguro que Dios contesta sus oraciones. Y el cristiano está seguro que es de Dios, que pertenece a la familia de Dios. Y en estas tres cosas quiero que pensemos, quiero invitarles a que reflexionemos en esta ocasión. Seguridad de vida eterna, seguridad de respuesta a la oración, seguridad de a quién pertenecemos, de quién somos. Seguridad de vida eterna. El cristiano está seguro que tiene vida eterna. Miren esto, digo, el cristiano está seguro. El cristiano debe estar seguro, porque la palabra de Dios nos confirma esto. Y lo que leemos en la Escritura, dice el apóstol Juan, que se escribió para que sepamos que tenemos vida eterna. El cristiano tiene la convicción de que va a ir al cielo. El apóstol Pablo pudo decir en alguna ocasión, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tenemos una ciudadanía en el cielo. Pablo decía, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador nuestro, a Jesucristo. Tenemos la confianza de que estar con Cristo es muchísimo mejor. El cristiano está seguro de la vida eterna. Por eso el cristiano no está triste cuando muere uno de los suyos, creyente, porque sabe que estará con el Señor. No está triste como los otros que no tienen esperanza. El cristiano tiene la convicción de que tiene vida eterna, de que va a ir al cielo, de que va a ir con Dios. Tiene la seguridad de la salvación de su alma. Dice el verso 13 de 1 de Juan 5, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis
vida eterna. Juan dice, yo les escribo estas cartas para que sepan que tienen vida eterna. Y hermano, es mi anhelo, es mi deseo que tú estés seguro de la salvación de tu alma. Que tú estés seguro de que si tu hermano muere, tu hermano en Cristo muere, va con Dios. Y que si bien podemos estar tristes, pero nuestra tristeza no será como la de los otros que no tienen esperanza. Sí habrá tristeza, sí habrá dolor. Toda separación trae tristeza, trae dolor. Pero la diferencia es que el cristiano se entristece, pero con esperanza. Con una esperanza cierta, una esperanza segura de que va a estar con el Señor ese otro hermano, ese otro hijo de Dios, que va a estar con Dios, que va a estar en el cielo. El cristiano tiene la seguridad de la vida eterna. Dice Juan, yo les he escrito esto para que sepan que tienen vida eterna. Para que sepan que tienen vida eterna. Esto de la vida eterna, esto de la seguridad de la vida eterna, fue algo que Jesús enseñó. Fue algo que Jesús enfatizó sobre esta tierra. Cuando Él estaba aquí, Él habló en muchas ocasiones de la vida eterna. Dice Juan capítulo 3, verso 15 y verso 16. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sigue diciendo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En el versículo 36 de allí mismo de Juan 3 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vean la seguridad que da el mismo Señor Jesús. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ni siquiera dice tendrá vida eterna. Tiene vida eterna. Habla de una seguridad ahora. El que ha recibido a Jesús como su Salvador, el que le ha aceptado como su Salvador, tiene vida eterna. Miren lo que dice ahí. El que cree en el Hijo, en Cristo Jesús, tiene vida eterna. Quizás alguien diga, no estoy seguro, no estoy tan seguro, no estoy tan cierto. Y quizás algunos digan, es que estamos en este mundo. Y alguien dijo, y el que no tropieza resbala. Sí es cierto. Pero aquí hay palabras de seguridad. Hay palabras de las que podemos nosotros confiar. Mire cómo dice, mire cómo lee. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Tiene. No hay lugar a dudas. Y mire quién lo está diciendo. Mire quién lo está diciendo. Es triste, pero de repente escuchamos a personas que leen. Quizás les ha sucedido, como dice la Escritura, el enemigo les cegó el entendimiento. Lo leen, pero no lo creen. Lo leen, pero dan otra explicación. Lo leen, pero tienen dudas. Lo leen, pero luego dicen, pero es que aquí dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Jesús enseñó esto.
Y Jesús era sabio, y Jesús no era mentiroso, y Jesús es Dios mismo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no lo hará. Juan capítulo 5, verso 24. Dice Jesús, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5, 24. El que oye mi palabra y cree al que me envió, otra vez dice, tiene vida eterna. Tiene vida eterna y en el día del juicio no será condenado. Y dice, ya pasó de muerte a vida. El cristiano tiene la seguridad de la vida eterna, tiene la convicción, tiene la certeza de que estar con Cristo es muchísimo mejor, que estar ausente de este cuerpo es estar presente al Señor, es ir al cielo. Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y luego dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El cristiano tiene la convicción, la seguridad, la certeza de la vida eterna. Jesús enseñó esto. En Juan, el capítulo 6, versos 37 al 40, dice Jesús, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La voluntad de Dios es que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, en Cristo Jesús, dice, tenga vida eterna y yo le resucite en el día postrero. En Juan, el capítulo 10, versos 28 al 30, dice Jesús, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Los cristianos están en las manos del Señor Jesucristo. El cristiano está seguro de la vida eterna porque está en las manos de Cristo y de Dios. Y dice Jesús que nadie los puede arrebatar ni de su mano ni de la mano de Dios. Estamos en sus manos. No hay el riesgo de que usted caiga de su mano. Dice Jesús, nadie las puede arrebatar. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El cristiano está en las manos de Dios para su salvación. El cristiano está en las manos de Dios para la vida eterna. Por eso es que no la puede perder. Por eso es que puede estar seguro. Estoy seguro en las manos de Dios. ¿Estás seguro tú de dónde estás? El Señor Jesús enseñó. El Señor Jesús aseguró de esta vida eterna. Juan, los apóstoles escribieron, hablaron de esa seguridad. Juan, donde leímos hace un momento, 1 Juan 5, el verso 11, dice, y este es el testimonio
que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Y luego dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El apóstol Juan dice que si tú tienes a Cristo Jesús, si tú tienes al Hijo de Dios, tú tienes la vida eterna. Dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Dios al cristiano, al que tiene al Hijo, Dios al que recibe a Jesús como Salvador, le da vida eterna. Tú tienes a Jesús, es Jesús tu Salvador, es Cristo Jesús el que has recibido como tu Salvador. Y si tú ya lo recibiste, entonces tú tienes vida eterna. Escuchaba a alguien, fue a reunirse con un grupo que se llama cristiano, se llama Iglesia Cristiana, tiene un nombre, pero dice, fui allí y el predicador dice, muchos enseñan que la salvación no se pierde, muchos enseñan que hay seguridad de salvación, otros creen que se pierde la salvación, otros creen que no se puede estar seguro de la salvación. Y dice quien estaba platicando conmigo, dice, y dijo esta persona, pues mientras son peras o son manzanas, nosotros tenemos nuestro culto. ¿No cree a la palabra? ¿No cree lo que estamos leyendo? ¿No la cree? ¿Qué cree entonces? El hombre puede dudar, el hombre puede decir muchas cosas, pero aquí está, hemos leído muchos versos, muchos versículos de la Biblia que nos dice, hablando Jesús y ahora el apóstol Juan, que hay seguridad de vida eterna, que hay seguridad de salvación. Dice el apóstol Juan en el verso 13 de 1 de Juan 5, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, para que sepan que tienen vida eterna. Los apóstoles hablaron de esa seguridad. Juan escribe su carta a los creyentes, a los cristianos, con un propósito, que sepan que tienen vida eterna. Quería darles la seguridad de la vida eterna. Y cómo me gustaría que tú estuvieras seguro de eso, que le creyeras a la palabra. Y si no has recibido a Jesús, que estés convencido que lo necesitas y le digas a Jesús, Señor Jesús, te acepto como mi Salvador, perdona mis pecados, dame la vida eterna y la seguridad de mi salvación. Te invito a que lo hagas. Tú puedes orar pidiéndole a Jesús que te salve, que le recibes como Salvador. Dice Juan, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si tú no has recibido a Jesús, si tú no tienes a Jesús, tú no tienes vida eterna. No importa lo que los hombres hagan por ti. Después de muerto, tú no tienes esperanza. Necesitas a Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando la Biblia habla de la vida eterna, se refiere a un don de Dios, a un regalo de Dios a través de Jesucristo. Decía el apóstol San Pablo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El regalo de Dios es la vida eterna, pero dice es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida eterna es un regalo de Dios a través de Jesucristo. Ese don está en contraste con la muerte. Fíjense cómo dice Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. La muerte es el resultado natural del pecado, pero el regalo de Dios es vida eterna a todos aquellos que creen en Jesucristo, que le reciben como su Salvador.
aquellos que ponen su fe en aquel que es la resurrección y la vida. En Juan, el capítulo 11, verso 25, dice palabras de Jesús. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El hecho de que esta vida es eterna nos indica que la vida es perpetua, para siempre, que no tiene un final. Pero la palabra eterna también tiene que ver con la calidad. Esto es, cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Salvador, estaremos gozando para siempre con el Señor. Por eso es que el apóstol Pablo decía: alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Juan decía allá en la Revelación que allá no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá muerte, porque las primeras cosas pasaron. Estar con Cristo, tener vida eterna, tiene que ver con una calidad de vida, vida eterna sin fin, pero también una vida, esto es, gozándonos en la presencia de nuestro Dios, gozándonos en la presencia de nuestro Dios. Ahora mismo se invita a todo aquel que no tiene esta esperanza a que reciba a Jesucristo. Y la vida eterna, que es un regalo de Dios, vendrá a ser tuya si tú le recibes. Porque esa vida eterna es a través de Cristo Jesús. Recibe a Jesús y tendrás la vida eterna, tendrás la salvación de tu alma. Esta es una convicción del cristiano. Otra convicción del cristiano es la seguridad de que Dios responde a las oraciones. Dios contesta las oraciones. Primera de Juan, capítulo 5, versos 14 al 17. Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hasta ahí voy a leer. El apóstol Juan habla de la seguridad que puede tener el cristiano, que Dios contesta la oración. Los cristianos podemos saber con absoluta confianza, con absoluta certeza, que cada vez que nos acercamos en oración al trono de la gracia, tendremos respuesta. Dios escucha todo. Fíjense bien, Dios escucha todo, todo, incluso nuestras oraciones, porque Él es Dios. Dios escucha todo, porque Él es Dios. Nada se le escapa, nada se le escapa. Él escucha todo. En el Salmo 139, los versos, Salmo 139, verso 1 en adelante, dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Nada se escapa de Él, y Él es soberano sobre todas las cosas, sobre todo lo creado. Por lo tanto, la pregunta no es si Dios oye nuestras oraciones. Dios oye todo. La pregunta sería más bien si Dios está conectado con nuestras oraciones con la intención de responderlas. Y podemos decir: Dios quiere contestar nuestras oraciones. Solamente que tenemos que entender en la Escritura
encontramos algunas cosas que no es de parte de Dios, sino de parte nuestra, que nos impide esa respuesta a las oraciones. Dios quiere que oremos. Él ha creado la oración como un medio para que usted y yo nos acerquemos a Él, podamos disfrutar de Él. La oración es un medio para confesar nuestros pecados. La oración es un medio para pedirle que supla nuestras necesidades como el pan diario, y es un medio para alinear su voluntad con la nuestra o nuestra voluntad con la de Él. La oración es algo que Dios ha creado. Ahora, la oración, hay una clase de oración que tiene la garantía de ser concedida. Una garantía o una oración que tiene garantía de que va a ser respondida es cuando es una oración de arrepentimiento. ¿Se acuerdan de aquellos dos hombres que subieron al templo a orar? Un fariseo y un publicano. El publicano solo decía: Dios, sé propicio a mí, pecador. Arrepentido le pide perdón a Dios. Arrepentido le confiesa a Dios su pecado. Y la Biblia dice que él descendió justificado. Hay una oración que tiene garantía completa de ser contestada, y es la de el arrepentimiento. Si tú le confiesas a Dios tu pecado, cualquiera que sea, Él te perdona. Dios quiere que oremos. Dice la Biblia, dice Dios: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero dije, hay algunas circunstancias que podemos estar viviendo y que impiden que Dios conteste nuestra oración. Dije, hay algunas circunstancias que podemos estar viviendo, las cuales hacen que Dios no responda a nuestra oración. Puede ser, por ejemplo, hay una pareja, no están casados, no están viviendo como Dios quiere, y oran a Dios que Dios bendiga, que les ayude en ciertas cosas, pero no hay respuesta, o por lo menos Dios no les da como ellos quieren. A veces Dios, en su bondad, en su misericordia, nos permite algunas cosas que nos dan satisfacción, pero cuántas cosas nos hemos perdido porque no estamos haciendo lo que Dios quiere. Dice la Biblia en Isaías, el capítulo 1, verso 15. Isaías 1:15. Dice: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Proverbios, el capítulo 28, Dios dice de esta manera, está hablando de la oración, en Proverbios 28, el verso 9, dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Hay circunstancias que podemos estar viviendo que impiden que Dios conteste nuestra oración, pero no es asunto de Dios, es asunto nuestro. Por no vivir como Dios quiere. ¿Se acuerdan cuando habla de la pareja, el apóstol Pedro? Y que le dice al hombre que trate bien a la mujer, que la trate como a un vaso más frágil. Y luego dice: para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea, puede haber una mala relación con alguien y eso estorba a nuestra oración. Pero cuando estamos escogiendo
el buscar hacer la voluntad de Dios. Cuando pedimos con fe, cuando pedimos de acuerdo a su voluntad, cuando estamos escogiendo el aferrarnos a vivir como Él quiere, habrá respuesta. El Señor conoce y escucha todo, pero hemos de orar siempre buscando su voluntad. Dice el apóstol San Juan que sabemos que Él nos oye, y sabemos que Él nos oye si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Hay cosas que tenemos que hacer para que la oración sea contestada. Hermanos, el cristiano, el hombre justo, el hombre que anda en el camino de Dios, puede estar seguro que Dios contesta su oración. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. En el Salmo 34 dice el salmista, Salmo 34, versos 15 al 17. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen maldad, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y miren esto, y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. El cristiano tiene la seguridad, la certeza de la vida eterna, tiene la seguridad de que Dios contesta su oración. Y la tercera certeza es que Dios, más bien que el cristiano es posesión de Dios, que Dios tiene como una propiedad al cristiano, al creyente. 1 Juan capítulo 5, verso 19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que somos de Dios. En este mundo existen dos tipos de personas: los hijos de Dios y los hijos del diablo. 1 Juan capítulo 3, verso 1 al 3 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y luego sigue diciendo en el versículo 10: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Miren esto. Dije que en este mundo hay dos tipos de personas: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Nadie puede pertenecer a las dos familias de manera simultánea. O sea, al mismo tiempo tú no puedes ser hijo de Dios e hijo del diablo. No puedes pertenecer a la familia de Dios y a la familia del diablo. O eres de esta familia o eres de esta otra. De la familia de Dios cuando recibes a Jesucristo como tu Salvador. No eres de la familia de Dios cuando todavía no recibes a Jesús. De repente se ha dicho por allí, cuando un cristiano o una cristiana tiene novio o se ha casado con alguien que no es cristiano, dicen su suegro es el diablo. Cuando una muchacha cristiana, una mujer cristiana anda tomada de la mano de un muchacho inconverso, de un no cristiano, anda tomado o tomada de la mano de un hijo del diablo. Su suegro es el diablo. Se oyen palabras fuertes, ¿verdad? Eso es lo que dice la Biblia. Y la cosa es que no puede ser de las dos familias. Juan decía: amados, ahora somos hijos de Dios. O sea, el cristiano, el creyente, en un tiempo no era hijo de Dios, en un tiempo no pertenecía a la familia de Dios. Y Juan dice: ahora somos hijos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, hay unos que son hijos de Dios y otros que están bajo el maligno.
Cada persona pertenece a la familia de Dios y exhibe, deja ver su carácter justo y recto. Pero cada persona que pertenece a la familia del diablo también exhibe su carácter, lo deja ver que es pecaminoso. Cada uno muestra a qué familia pertenece. La Biblia dice claramente que toda la gente es creación de Dios. Sí, es cierto. Todo ser humano es creación de Dios. Pero también la Biblia dice que Dios ama al mundo entero. Juan 3:16. Dios ama al mundo entero, porque de tal manera amó Dios al mundo. Así se lee. Otros lo leen de otra manera. Pero dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo hombre es creación de Dios, pero Dios ama al mundo. Y el apóstol Pablo decía que Dios nos mostraba su amor en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo pagó por nuestros pecados. La Biblia dice que éramos creación de Dios, que somos creación de Dios, pero la Biblia enseña que el que viene a ser hijo de Dios es porque recibe a Jesús como su Salvador. Solo aquellos que han nacido de nuevo son hijos de Dios. Dice Juan capítulo 1 verso 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que le recibieron. Así dice Juan capítulo 1 verso 12. Y en Juan el capítulo 11, el verso 52, dice: y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Está hablando de los hijos de Dios que están en todas partes. Romanos, el capítulo 8, el verso 16, dice el apóstol Pablo: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Y primera de Juan, capítulo 3, verso 10, lo leí hace un momento: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. En la Escritura, los que se pierden nunca son mencionados como hijos de Dios. Efesios dice que antes que fuéramos salvos, no éramos hijos de Dios, sino hijos de perdición, hijos de ira. Romanos 9:8 nos dice que el pecado nos separa de Dios, nos sitúa al lado de Satanás como enemigo de Dios. Pero cuando creemos en Jesucristo, venimos a ser de la familia de Dios. Nos convertimos en hijos de Dios cuando somos salvos, que somos adoptados dentro de la familia de Dios. Los que son salvos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 3 verso 26 dice: pues todos sois hijos de Dios. Y luego dice: por la fe en Cristo Jesús. El cristiano viene a ser posesión de Dios cuando ha recibido a Jesús como su Salvador. Aquí están tres certezas, tres convicciones, tres seguridades del cristiano. El cristiano está seguro que tiene vida eterna, el cristiano está seguro que Dios contesta su oración y el cristiano está seguro que es posesión de Dios. Quiero hacerte una pregunta ya para despedirnos. ¿Estás seguro de tu salvación? ¿Estás seguro de la vida eterna? Necesitas recibir a Jesús. Es el único que te puede dar esa esperanza cierta. Necesitas recibir a Jesús.
Dile a Jesús que sea tu Salvador, que le aceptes como tu Salvador. Ora a Él, dile a Él, platica con Él, dile que sea tu Salvador y que perdone tus pecados, que le aceptas como tu Salvador. ¿Estás seguro que Dios contesta tu oración? Busca en tus peticiones la voluntad de Dios y Él dará respuesta a tu oración. ¿Estás seguro que eres de Dios? ¿Que eres posesión de Dios? Quizás no te agradó esa idea de que hay quienes no son hijos de Dios. Asegúrate que eres hijo de Dios. ¿Cómo? Recibiendo a Jesús como tu Salvador. Juan le dice a los cristianos: amados, ahora somos hijos de Dios. Y Pablo dice: antes éramos hijos de ira, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuándo? Cuando recibimos a Jesús. Necesitas a Jesús. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres recibirlo? Te invito a que lo hagas. Hermano, puedes tener esas convicciones, puedes tener esas seguridades, esas certezas. Si tienes a Jesús como tu Salvador, tienes vida eterna. Dios contesta tu oración y eres de Dios. Perteneces a la familia de Dios. Por eso te puedo decir, hermano, oremos. Bendito Dios, gracias por la seguridad, por la certeza de vida eterna, de que contesta la oración y que somos tuyos, porque hemos creído en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Si hubiera alguien que no tiene esa seguridad, que no tiene esas convicciones, ayúdale para que lo pueda tener, recibiendo a Jesús como su Salvador, que entienda su necesidad de Cristo Jesús para vida eterna, para respuesta a su oración, para que sea parte de tu familia, de la familia tuya, Dios. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por su participación. Dios le bendiga.